Hoy estamos considerando una pregunta. ¿Qué es la concepción tradicional de la hombría? ¿Qué es un hombre? Porque, ¿qué nos inculcaron cuando niños? Ya más preguntas. ¿Cómo definimos a un hombre actualmente? Ciertamente hay pensamientos un poco distintos. Alguien cree que en la iglesia el más hombre es el que más grita. Ciertamente la concepción tradicional de la hombría es algo que nos inculcaron a través del tiempo, pero que a menudo está llena de expectativas y estereotipos, incluso en las iglesias. Cuando te pones a pensar, ciertamente, hay la posibilidad de caer en errores, hay la posibilidad de estar teniendo un concepto equivocado de lo que es un hombre. Sí, y vamos a ver, pensemos, algunos estereotipos. Los hombres no lloran. El más hombre debe ser siempre el más agresivo. Pues puedes pensar que tú puedes medir al más hombre o una gran hombría por el éxito que tiene. O el hombre no debe mostrar sus emociones. El hombre puede tener muchas mujeres. Es un criterio que a veces ciertamente está equivocado, pero es un criterio que a veces se tiene. O que en la iglesia solo hombres deben tener privilegios. Otro criterio, los hombres valen más que las mujeres. Cultura machista muchas veces está orientada en ese estilo. E incluso si nos trasladamos en el tiempo, recuerdo que en un cierto lugar, en una cierta congregación, que no diré nombre, pues el más hombre era el que tenía el mejor sombrero y la mejor camisa manga larga. Son conceptos, son criterios, pero ¿qué dice verdaderamente Dios? ¿Cuál es el concepto bíblico de lo que es un hombre? Bueno, pues consideremos lo que es la primera carta de Timoteo, el capítulo 6, y podemos considerar los versículos 11 y 12 para hablar un poco de este tema, de lo que verdaderamente es un hombre. Y apartar un poco lo que es el concepto equivocado, machista de la hombría. Porque ciertamente la palabra de Dios, si tú eres curioso y consideras Primera de Timoteo 6, vas a ver cómo el apóstol está aconsejando a Timoteo. Timoteo, alguien que ha asumido prácticamente un joven, un niño que él enseñó, que él evangelizó, que él expuso las verdades del evangelio, pero que fíjate bien, pasó ese niño a convertirse en un hombre. ¿Por qué? Porque tomó las decisiones correctas en el momento correcto. ¿Por qué no simplemente se basó en las creencias tradicionales de su padre, sino que se basó en los principios más altos, los principios del Evangelio de Jesús? Ciertamente ahora hemos de definir lo que es 1 Timoteo 6. Si tú consideras los versículos 9 y 10, vas a ver cómo Pablo le empieza a aconsejar, le empieza a decir de lo que debe de apartarse. Y estos consejos posteriormente le servirán para ver ciertamente como indicaciones lo que es y lo que no es un hombre. Pero ciertamente 1 Corintios 6:11 es una palabra poderosa porque nos muestra cuál es la percepción divina de lo que es un hombre de Dios. Veamos lo que dice la Biblia, cómo define el comportamiento de un hombre. 1 Timoteo 6:11, leámoslo con entendimiento. Dice: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Qué poderosa palabra, porque ciertamente nos dice y nos enseña el concepto de un hombre de Dios. Mencionamos que en el contexto Pablo estaba orientando a su discípulo Timoteo. Él lo había discipulado, él lo había preparado para ese momento en que él asumiera un papel de liderazgo en la iglesia, en que él estuviera preparándose para tomar el relevo del cuidado de la obra de Dios que con Pablo se había establecido. Ciertamente el contexto bíblico es importante y Pablo escribe esta primera carta a Timoteo lleno de gozo, de alegría, porque está viendo a aquel niño convertirse en un hombre. Y
Por tanto, él quiere dejar bien en claro lo que ser un hombre de verdad, un hombre de Dios implica. Y por eso empieza diciendo esa palabra tan poderosa. Tú, en cambio, fíjate bien, hace una diferenciación de lo que es el concepto humano, de lo que es los conceptos que podemos tener hoy en día. Y dice, tú, en cambio, hombre de Dios. Y con esto quiero decir y quiero pedirle por favor que si usted se siente aludido, pues reflexione si hay algo de verdad en mis palabras. No es mi intención ofenderle, no es mi intención hacerle sentir mal, es mi intención hacerte reflexionar. El primer punto que hemos de considerar en esta hora, para lo que define un hombre de Dios, es que debemos dejar el síndrome de Peter Pan. Ciertamente nuestras iglesias y el mundo en general está lleno de un grupo de caballeros que se comportan como niños. ¿Por qué? Porque ciertamente no quieren asumir responsabilidades. Oye, cuando tú no asumes responsabilidades, entras en un conflicto. ¿Por qué? Porque ciertamente estás en oposición a la edad que tú tienes. Oye bien, por lo general el hombre quiere libertades. Está bien, pero las libertades deben ir acompañadas de las respectivas responsabilidades. No puedes tú tener, fíjate bien, disculpa si te ofendo, pero no puedes tú tener más de 21 años, no estar estudiando y pensar que es responsabilidad de tus padres que te mantengan. No puedes tú tener una mentalidad en la cual no te adaptes a la idea que es tiempo de cambiar, que ya no eres un niño y que por lo tanto debes independizarte. ¿En qué sentido? Bueno, intelectualmente. Debes ser capaz de entender que la vida, tú no puedes estar dependiendo de las decisiones de otros todo el tiempo, pero que esas decisiones que vas a tomar, debes tomarlas con inteligencia, con la sabiduría de Dios. Debes independizarte emocionalmente. No puedes tener ya un documento de identidad que te define como ciudadano y tener mamitis. Debes pensar en tu futuro. Debes pensar en independizarte, en ganarte el sustento, en no depender que otros estén siempre preocupados por ti. Tu deber como hombre de Dios es asumir las responsabilidades que la vida trae consigo. No podemos ser niños siempre. Ciertamente, si tú ya no quieres estudiar, debes ver qué vas a aprender, un oficio. Debes de ver si vas a aprender a realizar un determinado trabajo. Debes aprender a un determinado estudio que te va a permitir un mejor puesto, pero tú debes de estar haciendo algo que te esté llevando a progresar en la vida. Ciertamente, no es que por lo que te estoy diciendo, tú vayas a pensar, Dios no me quiere. No, es lo contrario. Dios quiere que tú vayas en un proceso acorde a tu edad. ¿Cuántos hogares hay hoy en día que experimentan el problema, la crisis? Porque hay hombres comportándose como niños que no asumen las responsabilidades y quieren todas las libertades. Si tú eres un hombre que se comporta como un niño, déjame decirte de parte de Dios, es necesario que dejes esa manera de pensar, de actuar y proceder. Porque incluso la palabra es bien clara y específica, porque tú puedes ver en la palabra, en la carta de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que dice, incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y esta palabra es ciertamente una palabra que viene a definir la actitud que debe de tomar los padres hoy en día. Deben exponer a sus hijos a este principio. Deben de volverse independientes intelectualmente, emocionalmente, económicamente, es decir, tener sus propias fuentes de ingreso. Como adultos tenemos el conocimiento ya de cómo es que se maneja la economía de un hogar. Entonces debemos de explicar paso a paso a nuestros hijos en el proceso para que ellos no tengan el síndrome de Peter Pan,
porque el hombre de Dios ciertamente no tiene ese síndrome. Y por tanto, te vuelvo a decir, ciertamente queremos ser hombres de Dios, debemos de asumir responsabilidades. Si no hay una razón justificada, vámonos a la iglesia, si no hay una razón justificada, entonces, caballero, quiero preguntarte, ¿por qué tú no haces el tiempo para servir a Dios? Hay ocasiones en que hay razones justificadas, que hay proyectos, que hay situaciones, que hay consideraciones, criterios especiales por los cuales quizás tú no te puedas involucrar, compromisos laborales, pero si tú tienes el tiempo y la oportunidad, caballero, te estás congregando, has aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal, no entiendo qué es lo que te detiene de servir al Señor. Dios te dio talentos, Dios te dio creatividad y tú bien sabes que un día vas a tener que dar cuenta de esos talentos, de esa creatividad que Dios te ha dado. Porque Él te ha alcanzado con su gracia. Entonces, ¿por qué somos, disculpa la expresión, tan miserables de no compartir esa gracia, esa bondad, ese amor de Dios? Ciertamente Satanás aplaude a aquellos que tienen años en el Evangelio, pero nunca se han comprometido con nada. ¿Por qué? Porque pues están haciendo las cosas con un Evangelio like, que espero que sus bases estén firmes para el día en que tengamos que dar cuentas. Ciertamente debes dejar de culpar a otro. Asumir las responsabilidades que la vida da implica dejar de culpar a otro. El 80% de las personas por lo general están culpando a otros. Y qué terrible es que ese 80% de las personas también están con su estilo de vida llevando y tomando malas decisiones y luego se han de quejar por la situación en la que se encuentran cuando también sus malas decisiones les han llevado hasta ahí. El creyente puede pasar por pruebas. Es cierto, hemos hablado en otras oportunidades del caso de Job, pero nuestras decisiones de fidelidad a Dios al final tendrán recompensa y las pruebas pasan. Pero cuando caemos en un estado desastroso en nuestras vidas, debemos de ser capaces de asumir la responsabilidad, porque nadie nos tuvo toda la vida con una pistola en la cabeza para amenazarnos de que teníamos que hacer esto o aquello. Nuestras decisiones. La falta de búsqueda de un consejero, de una asesoría, es la que nos ha llevado al lugar en el que estamos. Por lo tanto, por eso dice, tú en cambio, hombre de Dios, debes ser distinto. Ciertamente, lo segundo que dice es huye de todo eso. Como mencionamos anteriormente, Pablo se refiere a las tentaciones. A los que venía hablando hasta ese punto se refiere a las tentaciones y malos comportamientos que el amor al dinero produce. ¿Cuántos problemas hemos encontrado, cuántas personas hemos encontrado en la vida en las cuales el amor al dinero les ha llevado a la ruina, les ha alejado del Evangelio, les ha llevado a un punto en el cual están comprometidos, muy comprometidos con la búsqueda de las riquezas, pero para nada comprometidos con Dios? Tristemente, los conceptos tradicionales nos idealizan y nos hacen pensar que debemos comportarnos cual superhéroes y por tanto somos invulnerables a las crisis que dan por la búsqueda del dinero, por satisfacer a nuestras pasiones. Pero ciertamente no somos superhéroes, no somos invulnerables, no somos capaces de venir y vivir una vida conforme lo que Dios quiere en su palabra, si tomamos el criterio de que somos inmunes a las verdades bíblicas. Ahora, ciertamente hay una manera de pensar que está dañando mucho las iglesias hoy en día, y es que soy una persona que puede oponerse al pecado, manejar ciertas cosas, permitirme ciertas cosas, pero la verdad es que la sobreexposición al pecado te terminará hundiendo. Nadie puede tomar brasas en su seno sin que sus vestidos ardan. Ciertamente, si te sobreexpones al pecado, terminarás en una situación de crisis. ¿A qué te ha llevado hasta el día de hoy? El practicar los pecados en oculto. ¿No te ha llevado a una situación de miseria? ¿No te ha llevado a una situación de soledad? ¿No es que el pecado oculto está destruyendo y carcomiéndote en la vida?
Ciertamente, la forma de pensar que puedo yo manejar ciertas cosas, puedo permitirme ciertas libertades, puedo satisfacer esta pasión, este deseo y no hay problema, está llevando a muchos creyentes lejos de Dios. En el concepto bíblico estamos llamados a no comprometernos. No, oye bien, tú no eres un torero que puede venir y estar viendo que el toro viene y aparatarse en el último momento, viendo que estar jugando con el pecado. Tú no puedes. Tú no puedes estar exponiéndote porque ¿sabes qué? Tu alma se ve herida cada vez que tú practicas el pecado. Tu alma se llena de tristeza y de amargura cada vez que tú te alejas más y más de Dios. El único, oye bien esto, el único hombre que pudo vencer el pecado, el poder del pecado y de la muerte fue Jesucristo. Y por sus méritos es que tenemos la gracia divina. No es por tus méritos, no eres capaz de vencer al pecado. Entonces, como dice Pablo, huye de todo eso, huye del afán por las riquezas, huye de las pasiones juveniles, huye de aquello que te compromete con el mundo. ¿Por qué? Porque estas cosas terminarán corrompiendo tu mente y tu corazón. Por tanto, el segundo punto que hemos considerado, huye de todo aquello que corrompe al ser humano, como el afán por las riquezas, que es el amor al dinero y las pasiones juveniles. Huye de aquellas cosas. Como último punto que te quiero compartir en esta hora, hombre de Dios, es esmérate en la justicia. Pablo hace énfasis en algunas cosas que implican esmero. Y ciertamente entre esas cosas es impresionante cómo tenemos que hacer un sobreesfuerzo. Porque la orientación de este mundo es hacer injustos, es hacer pragmáticos, obtener los objetivos que nosotros queremos, obtener lo que nosotros anhelamos, con el fin de llegar a aquellos resultados, llegar a alcanzar y cumplir los estándares de este mundo. Pero aunque tengamos que para ello pasar por encima de muchas personas, siendo injustas, siendo incorrectas, dejando nuestra integridad a un lado, eso es el pragmatismo. Llegar a un objetivo sin importar el resultado, sin considerar si aquello le agrada a Dios. Por tanto, estamos llamados a hacer un sobreesfuerzo por ser justos. Y te voy a dar, para ir terminando, 3 consejos para ayudarte a seguir la justicia. Primer consejo se basa en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ciertamente tú que me escuchas, hombre de Dios, estás llamado a poner una lista de prioridades en tu vida. ¿Te has determinado a asumir responsabilidades? Pues hoy te digo, tienes que poner prioridades en tu vida. Y esa prioridad debe ser, primero, honrar a Dios. Primero, permitir que el reino de los cielos se expanda. Es decir, poner en práctica la justicia. ¿A qué me refiero con esto? A que no es correcto que tú mientas, que no es correcto y que no hay mentiras piadosas, que no es correcto que tú vengas y estafes a otra persona. Hay un justo precio para cada cosa, hombre de Dios. Hay un justo precio, hay un precio que es correcto. Y si tú estás por obtener una ganancia siendo deshonesto, eso no le agrada a Dios. Te digo, hombre de Dios, Dios ve las balanzas. Dios sabe lo que estás haciendo. Si no te estás conduciendo en integridad en tu trabajo, si estás tomando lo que no es tuyo para enriquecerte, para beneficiarte, estás deshonrando a Dios. Puedes ir a una iglesia, pero estás haciendo las cosas de una manera incorrecta. Este enfoque es muy importante porque te dice, el reino de Dios y su justicia no es comida ni bebida, no es el afán por tener, por poseer, es el deseo de dejar a un lado las oportunidades, de dejar a un lado aquellas cosas ilícitas con el fin de honrar a Dios. Una persona enfocada que prioriza el reino de Dios y su justicia va a ver oportunidades de Dios, de bendición para su vida. Va a estar más sensible también para ver las amenazas, las trampas que el enemigo le quiere poner. Así que te invito,
Tú, oh hombre de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia. Prioriza esto por encima de todo lo demás. Y verás que en el proceso Dios te hará una persona cada vez más íntegra. Otra cosa, como dice en Miqueas 6:8, te recomiendo, practica la justicia y la bondad. Es decir, tú no puedes practicar la justicia sola, tienes que también ser bondadoso. Y eso, mi amado, es una decisión. Puedes decir, no, es que mi carácter no es un carácter justo, no nací siendo justo o bondadoso. No, de que tú decides seguir a Cristo, Dios te dio dominio propio y tú puedes decidir cómo te vas a comportar. Si tú te decides a seguir la justicia, debes también ser bondadoso. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante el Señor tu Dios. Ciertamente, hacer justicia, velo cómo va. Amar misericordia, la misericordia se hace con el prójimo, la misericordia se hace con aquel que necesita, la misericordia se pone con aquel que simple y sencillamente necesita una mano amiga. Si tú no extiendes una mano amiga teniendo la oportunidad de hacerlo, no estás haciendo misericordia para con tu prójimo. Si tú no extiendes una mano amiga y reconoces que es por la misericordia de Dios que tú también tienes la oportunidad de hacerlo. Si tú te vuelves soberbio y vienes con altivez y luego humillas a aquella persona a la que le hiciste un favor, tampoco estás actuando con justicia, porque recuérdalo, debes humillarte ante el Señor tu Dios, porque Él es el que te dio la oportunidad de actuar con misericordia. Y como el último consejo que te he de dar en esta hora, en esta primer parte del estudio Hombres de Dios, un especial para caballeros, es procura hasta donde te sea posible leer tu Biblia y ver cómo se comportaba Jesús. Cuando tú sigas ese modelo, que es el modelo perfecto, el modelo por excelencia, tú podrás ver que poco a poco vas creciendo, vas progresando, vas pareciéndote cada vez más a tu Señor. Pero debes de conocerle y solo le conocerás a través del estudio de la palabra de Dios, de lo cual esperamos siempre estarte compartiendo aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos. Te invito a que allá donde estás, si tú te has dado cuenta de que es de ese primer valor, de estas primeras consideraciones que hemos hecho para este estudio, Hombres de Dios, tú sientes que te falta, tú sientes que tienes una carga, que has actuado incorrectamente, que has sido injusto, que no has asumido tus responsabilidades, que tienes el síndrome de Peter Pan o algo así, en esta hora cierra tus ojos. Quisiera orar contigo y por ti. Dile, buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad. Te damos las gracias por esta bendición. Te pedimos, Señor, que vengas tú orando en esta hora en nuestras vidas. Padre, venga perdonando mis iniquidades, mis pecados. Yo reconozco mis faltas, reconozco que me falta mucho, Señor, para tener el modelo de Jesús. Pero en esta hora te ruego, Señor, que seas tú guiándome y enseñándome para asumir las responsabilidades que me corresponden, para no ser un irresponsable, para trabajar como compete, para esforzarme como compete y no ser una carga para mis padres, para madurar y de verdad ser independiente emocional, económicamente, intelectualmente. Te ruego en esta hora, Señor, que me permita ser ese hombre que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Si has llegado al final del programa, pues simple y sencillamente te damos las gracias y te pedimos que tú sigas siempre compartiendo, suscribiéndote y apoyando este ministerio. Es una bendición compartir la palabra de Dios. Así que hasta la próxima. Ha sido una bendición. Pasa un excelente día. Adelante, oh hombre de Dios. Bendiciones.